el aceite, tío, para poder cambiarlo. Después de calentar un poquito el motor, vamos a cambiar el aceite y el filtro para poder aguantar más cortes en frío. Tenemos que resolver el sonido este a rally porque está guapo, pero despierta a todos los vecinos y no queremos problemas. Cambiaremos de las ruedas de delante, atrás, de atrás adelante para poder ir por el campo, para poder hacer más burnouts y hacer más test de duración. Queremos cuidar el medio ambiente, el sonido, los pajaritos. Es ecológico este coche, ¿sabes? ¿Esto cómo aguanta esto? Esto es review Norauto 80 euros. Se me puede meter debajo, ¿no? Sin trípodes. Le voy a poner uno por si acaso. El soporte, mira, el soporte ese que se mueve la caja. Mira, está partido, ¿ves? Por eso se mueve mucho la palanca cuando vamos. Y eso de que suena como culo, esto que quema. Mira, está separado esto de esto. ¿Por qué está separado? ¿Cómo quito yo esta mierda? Hostia, y pierde aceite por el tapón, ¿eh? Pues de arriba no viene. Pues sí, sí, viene por aquí. Por aquí, pues pierde aceite. Y la caja también pierde, ¿eh? Pone retén de cigüeñal. Esto significa que podremos reventarlo más el coche porque nos la pela. Palier, mira, partido, casi se van a partir, mira. Falta poco para que parta. Mira, el fuelle izquierdo está reventado, mira. Perdió la grasa. ¡Guau! ¿Lo ves? Todo, le falta la brida, tío, aquí. Yo creo que ha tirado grasa o algo. Y aquí también está lleno de mierda. Bueno, pues a ver, vamos a cambiar el aceite. Filtro, el aceite más barato que hay. Que lo vende el Calvo, Masanet. Tenemos esto, el filtro, y el cuchillo. ¿Cuchillo para qué? El cuchillo para cortar la botella. Esto es su VIT. Si el aceite de moto, que es para el campo, era la polla en vinagre, velocidad italiana de Teruel. High technology. Tengo un protector cerámico que yo dudaba si esto va a explotar el motor o no. Lo vamos a meter aquí. Corta un poco. Protección permanente para todos los motores diésel y gasolina. Con el motor caliente, añadir contenido por el tapón de aceite, 300 mililitros. Para 4,5 litros de aceite. Neutraliza los agentes ácidos producidos por la combustión. Evita la formación de sedimentos en los segmentos de los pistones. Verás tú qué segmentos son los pistones tendrá con esto. Este es de los míos, Bajito un poco, ¿no? Que este lleva 4 años ahí. Hostia. Pues no lo eches, cabrón. Parece aceite de dirección, tío. Mira, es verde. Parece ese aceite usado de freno, tío. El agua en el combustible era algo. Ay, qué asco. Este aceite tiene tiempo, Yo pensaba que estaba más limpio esto. Suerte que le hemos metido el aceite ese de Adventure 1040 de moto, Qué poco aceite tiene esto, Normal, desde el corte. Sí, ¿no has visto que pierde por la caja, por el retén de cigüeñal y pierde por el lado oeste de aquí del motor? Que no sé dónde coño pierde. ¿Te imaginas que salta el airbag? Vale, quita el filtro. El filtro está todo por culo por ahí. Mira, aquí está. Y pierde aceite por el filtro. ¡Buah! Está apretadísimo, loco. Yo creo que esto no lo ha cambiado desde que se fabricó el coche. Ahora tengo que coger alguna herramienta a ver si puedo engañarlo y sacarlo de ahí. La posición es una puta mierda, La única putada de esto, como es chino, que cuando metes el adaptador, debería el adaptador estar así. Pero el cabrón entra así y muchas veces te empuja el filtro, por eso no la uso. Y el filtro a lo mejor no coge bien de aquí, coge solo con la parte exterior y patina. A ver si funciona. Está el puto cable del alternador dando por culo. Ahora. Ajá. ¿Funciona? Sí. Te quites la polla. Si queréis este maravilloso se quita, vamos a dar un clic en la descripción. Caerá 4 kilos de aceite ahora. Buah, este filtro creo que no lo han cambiado en años, tío. ¿Que te pones a dormir ahora o qué? Que se me ha bloqueado la caja del filtro de sus muertos. Si estuviera esto caliente me quemaría la mano con el escape, con la puta madre. Esto si viene al taller, ¿cómo coño cambias el aceite de esta mierda? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Oiga, me espula. Ay, qué asco. Francés esto, Oulet de joint. Visé, Jésus, au contact. Y ahora está bloqueado. Huele a rustío esto. A ver, déjame a mí. Tampoco huele tanto, Huele a rustío, tío. Esto no lo va a sacar ni su puta madre. Con este filtro será el desguace. Uy, este tapón está jodido,
Si le daba un poco más, lo pasaba de rosca. Vamos a meter la mezcla mágica. Esto hará que no gripe nada, ¿eh? ¡Hostia! Esto hará que no... Parece sí, es de usado, loco. Esto hará que no gripe, ¿eh? El motor. Este te tendría que haber traído el Embudo. embudo, tío. Si tengo un montón, no los uso. Mira. ¡Helicóptero, helicóptero! Pero no lo ponga a corte a la primera, ¿eh? Qué mala impresión te estoy creando, tío. Qué bien suena, tío. Este tapón se lo cambié yo porque vino con él roto. Esto tiene agua, tío. ¿Ves? Tiene agua del grifo. Pues hay que ponerle, tío. Refrigerante. Ah, vale, o sea que el siguiente mantenimiento que eres para que dure más. Es una putada porque Pues- no aguantará mucho trote, ¿sabes? Andar al corte y burnos guapos no va a aguantar. Claro, es que se va a sobrecalentar, a ver si va a petar o algo. Lo mínimo lo tiene que tener, tío. Qué cuidador es este tío con nuestro coche. Comunista. No sé, aceite tiene. Cortes aguantará más ahora. Y encima le hemos puesto el aditivo. ¡Puah! Dos problemas. Uno, tenemos el escape. Tiene como una unión. Creo que la abrasadera le falta. No sé si la han quitado a alguien. También le falta la abrasadera del palier. Hostia, tenemos que reciclar el aceite. Joder. No, este es el aditivo para la gasolina, para que lubrique mejor los pistones. ¡Fua! ¡Cómo huele a rustido, tío! Son 50 kilómetros más, ¿eh? Bueno, como no tenemos bridas de metal, una brida de plástico, va que chuta. Mierda, la he puesto mal, me cago en su puta madre. La putada es el escape ahora. Veo que tiene dos tornillos aquí y esta mierda aquí. Mira, aquí es que le falta una abrasadera aquí. ¿Por qué coño le falta? ¿Por qué está separado de aquí? Mira, por eso suena raro. ¿O lo habrá hecho expresamente el dueño? Aquí está cortado. Y yo creo que a este tío le robaron el catalizador o algo. Pero esto está cortado. Esto se ve que está cortado. Aquí se cortó. Claro, la cuestión es que si yo lo dejo así, sonará más guapo. Pero te van a parar también. Sí, claro. Bueno, lo más probable es que de serie esto va así y soldado. Tenemos que hacer sí o sí que suene menos el coche. Déjame quitar de aquí a ver qué pasa. ¡Fua! Esto está oxidadísimo, ¿eh? Uy. Ah, coño. Aquí tiene una junta. Buah, ¿sabes cómo suena ahora? O roto, o no entiendo, ¿eh? Vale, y lo suyo es... ¿Por qué coño han puesto esta puta mierda aquí? Vale, pues tengo que quitar de aquí y esos tornillos de ahí atrás. No sé si tendrá los mismos tornillos. ¡Buah! Uy, esto mola, ¿eh? No sé si tienes espacio para sacarlo. Bueno, estás hablando con un profesional del sector. A mí me llaman el Johnny. Mira, los bloques están rotos, por eso suena clac clac cuando pasas baches y el volante se va para un lado. Que le falta poco el perro de mierda. Ah, le falta poco una mierda. Oh. Ahí está nuestro problema. Bueno, aquí tenéis el tutorial de cómo robar catalizador. Vale, a ver, ¿esto sale o no sale? ¿No crees que podríamos sacarlo? No pienses, no pienses. Tú solo actúa. No pienses. Actúa, actúa. Ahí, con ganas, tío, con ganas. Con dos cojones, tío. O así, o así. Bueno, si lo suelto un poco más, estará un poco forzado. Acá atrás también por culo. Esto es innecesario. Hoy vamos a enseñar cómo suena un coche a escape libre de verdad. Pero de verdad. Da igual, ¿no? Bastante parecido. Vale. ¡Oh! ¿Cómo suena esto, tío? Un corte al día, evita la avería, ¿no? Ahí está. Nice. ¿Tú sabes usar eso? Ahora veremos.
Hay un pulane, guardate. Magame, pulane. Nu știu dacă e masa, Gigi. ¿Qué haces? Zumbao. Esto tendríamos que haber llamado al Justine para esto. Santa Madonna. No te rías que me mueves en un cachorro. Enseñado para que Para opinen. flexear. A ver cómo ha quedado, a ver si cuadra. ¿Qué pasa? Hay un... Ya te lo he dicho que no está bien cuadrado, pero bueno. Pero no pasa nada, porque yo lo voy a poner forzado. No coincide el tubo y hay que volver a cortar y soldar. No! God, please, no! No! Fueron 3 horas. Hemos puesto el escape bien. Lo habíamos soldado mal y no entraba en su sitio. Tuvimos que volver a cortar, hacer como unas marcas aquí, e intentando que encaje todo. Creo que fue la tercera o cuarta. No, la tercera. Pues eso, tercera. Arranca, tío, arranca. Sin corte. Sin corte, ¿eh? Hostia, cómo ha cambiado, ¿eh? Ahora es un coche normal. Ahora... Hostia, ahora se puede hablar, ¿eh? Nada, tú tira. Falta la otra. Se ha ido un poco para adelante. Tú dale ahí. Hostia, para. Ah, tienes el trípode, tío. Hemos arreglado el tubo de escape y ahora pierde agua por alrededor. Y no sabíamos si es culatazo. Significa que ya veremos. Lo quería preparar para el off-road. Cambiaremos de ruedas delante de atrás y detrás delante para poder conducirlo mejor porque están gastados por exterior. Adeu. Espérate. Hostia, está peor que lo que sabíamos. Tío, que está fatal esto, loco. Estaba mejor antes, ¿eh? Quita, tira para atrás.